Eh, bueno, pues qué os digo, a ver, el empate es un empate eh, valioso. Mira, Carlos, primera pregunta que te hacen. Sí. ¿Estás preocupado con este Atleti, sí o no? Es que ¿sabéis qué pasa? Que justo ahora cuando estaba entrando, no me quiero desviar la pregunta, la voy a contestar, pero estaba escuchando, no sé quién estaba siendo, no sé si era Klaas. Es que teníamos, cuando estábamos faltos de gol en otra época teníamos a Godín, si no Miranda, si no Raúl García. Joder, chicos, o sea, tenemos que, o sea, basta, Ah, sí, tenemos sí. ya que, me Sí, refiero, tenemos que, o sea, es que vamos a ser el abuelo Paco cuando hablaba de su novia Antonia en la guerra. hace ya 6 años, ¿no? Por lo Literal, menos, literal. 7. No, no, Yo no, estoy bueno, cansado también ya. Dani, si fuese hace 6 años, pero es que se hace más de 10. O sea, Sí, tenemos pero ya. tanto. Madre mía. Hombre, Se te está haciendo largo, ¿eh? Miranda dejó el club en 2015, Raúl García dejó el club en 2015, estamos en 2026, o sea, que es Hostia, que no podemos seguir anclados ya en lo que había, Basta, en el Pau, año basta. 1412. O sea, quiero decir, es que se nos van a mezclar las conversaciones y vamos a sacar aquí, pues no sé, Al la Tren Valencia. Constitución la Constitución de Cádiz, o el descubrimiento de América, o la independencia de Estados Unidos, o no sé con qué lo vamos a ligar ya. Eh, el presente es el que es, los 2 o 3 últimos años recientes son los que son un poco los que explican la deriva deportiva del equipo desde las decisiones que se han tomado, y al final es hablar un poco de lo que venimos hablando y es muy aburrido. Entonces, yo para hablar de lo mismo de siempre, pues me vais a permitir que no quiera pero hablar de lo de siempre y me centre en el partido, porque es que si no, os juro por Dios que es que me rasgo la camiseta. O sea, me hago un, ¿cómo se llama? Un Araki. Eh, no, sí, pero Un Nelson un Vivas. Nelson Vivas, me hago un Nelson Vivas Ah, y ya vale, está. perdón. Un Sí, Harakiri. es Y que ya es está. que me ha dado Entonces, esa sensación cuando ha hecho así, digo. creo que si somos un poco justos, el partido ha sido engañoso. Ha sido engañoso porque ese penalti en el minuto 7, en el minuto 8, seguramente nos ha dado una tranquilidad que no hubiésemos tenido en la primera parte, visto lo visto. Con lo cual se nos ha puesto todo de cara. Yo lo he comentado durante la retransmisión. Para mí eso no es penalti, pero bueno, eso ya es una apreciación mía. La mano es clara, la mano es evidente, es una mano que se pita en el fútbol moderno, pero en fin, si eso hubiese pasado al revés, ¿qué estaríamos diciendo? O sea, un jugador que no está ni mirando, salta, si no está su brazo ahí, Hanco está un metro por detrás, creo que era Hanco el que estaba a su lado. Bueno, en fin. Pero bueno, han pitado el penalti porque le ha dado de manera muy clara, lo marca Julián, lo tira estupendo. Se te ha abierto el cielo muy pronto en un estadio donde sabías que lo ibas a pasar mal. Entonces, mi comentario sobre el partido de hoy, o mi análisis, o mi visión, no es tanto de decepción, porque hablábamos ayer aquí en la previa. Era un equipo que nos iba a hacer sufrir. Más allá de que es un equipo, y ojo, que no tenía, para mí, a su mejor jugador, que a última hora se ha caído, Carlos Forbes, del que tanto hablamos en la previa. Salió tocado el último partido de liga, parecía que iba a llegar, parecía que iba a llegar, parecía que iba a llegar. Lo han tenido entre algodones, lo han tenido un poco escondido. No dijo ayer Iván Leco que estaba descartado para el partido de hoy, pero ni ha entrado en la convocatoria. Ha faltado el jugador más desequilibrante en las transiciones del Brujas. Os quiero decir, y aún así hemos sufrido. Y hemos sufrido, o sea, sabíamos que el Atleti iba a sufrir, porque el Brujas es un equipo peligroso, especialmente en su casa, y porque sea Soleún es que el Atleti no está bien, pues blanco y en botella, el vaso de leche entera que me estoy clavando ahora mismo. O sea, Sí. era obvio que el Atleti lo iba a pasar mal. He de reconocer que quizá lo que yo no esperaba es que lo fuese a pasar eh, tan mal en algunos. ¿Os acordáis ayer que lo hablábamos en la previa? Que iba a haber como diferentes partiditos dentro del partido. Quizá yo no me esperaba tantos momentos de embotellamiento como ha habido, que ha habido 2 o 3 minutos de 6, 8, 10, 11 minutos de embotellamiento 2 o 3 veces. Y bueno, si miramos las estadísticas al final, pues el Atleti no ha tirado mucho, o Black ha parado bastante al final. En fin, creo que puede hacer más
en el empate a 2, creo que puede hacer un poquito más con ese rechace. Pero bueno, obviamente no solo faltaría, no es culpa de Oblak. Y al final en el partido yo me voy con la botella medio llena porque tal y como viene el equipo, es que este partido podía haber acabado 2-0 para el Brujas si tú no empiezas con ese gol de penalti, se pone cuesta arriba el partido para ellos, le cambia seguramente su plan de partido inicial y eso ha beneficiado al equipo. Le ha beneficiado en el marcador y le ha beneficiado bueno, en su forma de afrontar el partido, tan temprano por encima. Y encima te encuentras el 0-2 en la última jugada del primer tiempo con Lukman, por cierto, tercer gol de Lukman, lleva 15 días en el club, sacando así el piececito a pasear, 0-2. Pero es que el Brujas sabías que te iba a hacer daño, que era muy probable que te marcase hoy un gol, te ha marcado 3, ¿no? Y visto cómo viene el Atleti, yo digo, pues hombre, teniendo en cuenta el peligro que llevaba el Brujas cada vez que se acercaba a nuestra portería, cosa que no pasa al revés, porque sí, Sorlo te ha rematado un tiro al palo, pero más allá de eso, ¿qué hemos tenido? Bueno, otra de Sorlo con la pierna derecha que la ha sacado así a bocajarro también Miñolet, pero la sensación de peligro la ha dado el Brujas, la sensación de que podían pasar cosas cuando ese equipo llegaba a 3/4 la daba el Brujas. Entonces, visto lo visto y cómo venimos, digo, pues es que un 3-3 me parece hasta casi un buen resultado, teniendo en cuenta cómo responde el equipo en casa, cómo le vamos a ver dentro de 6 días. Y, hombre, el Atleti sigue siendo un favorito. ¿Qué pasa? Que ahora no te valen 2 resultados, te vale solo uno. Y no estamos para tirar cohetes. Entonces, bueno, el Atleti debería de ganar al Brujas en casa, porque además pasa una cosa, que el Brujas es... Por cierto, no sé cómo ha quedado el partido del Bodo Glimt, pero he mirado en el minuto 70 y le iba clavando 3 goles al Inter. Sí, No sé cómo 3-1. ha quedado. 3-1. Y lo digo porque no me imagino un Brujas como el Bodo, que es vamos desnudos a menos 25 grados, juguemos en Bodo o juguemos donde juguemos, porque el Bodo va a ir a Milán la semana que viene y a lo mejor contemporiza de salida un poquito, pero el Bodo va a ir a Milán a jugar, a ganar, a llegar al área rival. El Brujas, aunque es un equipo muy alegre en su casa, muy contragolpeador, muy tal, yo me imagino un Brujas un poquito más atrás. Y el Atleti ahí tiene que ser definitivo, definitivo, y salir como salió el otro día contra el Barça. Y demostrar el martes a las 6:45, que vaya ahorita, madre que me parió, demostrar que quiere seguir en esta Champions. Y seguir en esta Champions es salir a ganar y marcar uno, y si marcas uno, ir a por otro y jugar un partido como Dios manda. Entonces, pues bueno, podríamos entrar aquí a analizar lo de la gestión deportiva y todo esto del día de la marmota. Sí, podríamos. Yo me quiero salir un poco de eso porque yo ya no puedo más. Entonces, si me centro en el partido, digo, visto cómo está todo, no me parece hasta mal el 3-3 y que lo remate el equipo dentro de 6 días en casa. Luego ya, si queréis, pues cogemos el bisturí y entramos a hablar un poco más de cosas. Enlazando esto que dices, Carlitos, tenemos declaraciones de Pubil respecto al partido de vuelta. Mar, nos comentaba Coque al final del partido, el Metropolitano va a ser fundamental, ¿no?, para conseguir la clasificación. Sí, la vuelta en casa va a ser clave. Sabemos que nuestra gente va a morir por nosotros y nosotros vamos a morir en el campo para ganar, y estoy seguro de que va a ser así. Gracias. Buenas noches. Mar, nos comentaba Coque al final del partido. ¿Por qué cada vez que el equipo pierde o la caga sale este tío a hablar? O Black, sí, siempre son los mismos. Los que menos culpa tienen, ¿no? Bueno, yo he escuchado justo al acabar el partido a pie de campo a Coque, que ha dicho, nos hemos puesto 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado. No sé si lo habéis escuchado a Coque. Sí, pero yo estoy con Dani. ¿Por qué no sale Nahuel Molina, por ejemplo, hoy a dar la cara? Por ejemplo. Vale, pero es que os voy a decir una cosa. Julián. O sea, entiendo que podáis decir Julián y está bien, pero con el debido respeto, que yo quiero escuchar hoy a un jugador de categoría, aunque se estén repitiendo, pero quiero decir, a mí Nahuel que salga y diga, ¿qué va a decir Nahuel? ¿Que ha fallado en la jugada del 3-3? No, pero Carlos, 1, 2 veces, 3, ¿vale? Pero todas. Bueno, no sé. Ya, el pobre Pubil acaba de llegar, se acaba de poner el brazalete de capitán que no le corresponde. Ha hecho el mejor del partido y tiene que salir él a dar la cara de lo mal que juega el equipo en general.
Yo, Además Bueno, que no ha olido el césped los primeros 15 partidos de liga este año. aparte, Se ha tenido que ganar hasta el último minuto que está jugando. Y es él el que sale a dar la cara para todo. No sé, me parece un poco bueno, extraño. o sea, Oblak, Coque, Oblak habla muy claro, Coque, Pubil, Llorente, Julián estaría bien que saliese, sí es cierto. Una vez, ¿eh? O sea, no te estoy hombre, diciendo que es salga todos que los partidos, pero es una la vez. estrella del equipo y no ha salido ni siquiera a hablar ni un partido. Bueno, pero hombre, ya después de lo que hablamos ayer, de lo que contó Uri el lunes, yo creo que lo de ver a Julián delante de los medios es imposible, chicos, porque es que no le van a preguntar por el partido de Brujas. No, No, ya, claro. eso está Entonces, claro. entonces ahora mismo el club también tiene que proteger y desviar el foco de la atención, desviarla completamente de Julián, porque es que si no, de verdad que os imagináis que si le meten ahí con las radios Sí, sí, sí. de las 6 preguntas que le van a hacer, 5,5 van a ser sobre su Pero futuro, mira, aunque no tenga ni pie ni cabeza. un Baena, como dice Pau, por ejemplo. Jugadores que, pues eso. Bueno, a mí la verdad que justo cuando estaba entrando creo que estaba alguien poniendo a caldo a Baena, pues yo creo que los minutos de Sorloth y de Baena, creo que esos dos fichajes, esos dos cambios han estado bien tirados. Otra cosa, quiero decir, o sea, en media hora o menos, creo que menos, un poquito menos, Sorloth ha tirado un tiro al larguero, ha estado involucrado en la jugada del 2-3 y a bocajarro le ha parado una Miñolet, ha intentado resolver con la pierna derecha, que no es su pierna buena. Bueno, yo creo que es lo mínimo que le pides a Sorloth, que salga Baena es el mediante. jugador. Baena es el jugador, que creo que era yo el que estaba hablando antes de Baena. Baena es el jugador que necesita el Atlético, que esté bien, y no lo está demostrando. O sea, para los pocos minutos que le está dando el Cholo es que no está demostrando nada. Y mira Mira, que para mí, es el jugador que Adri, el necesitamos. equipo ahora mismo de gala del Atleti sería este mismo que hemos visto aquí, el mismo que acabamos de ver hoy aquí, con la diferencia de que me llevaría Llorente al lateral en vez de a Nahuel, estando Pablo Barrios. O sea, sería Pablo Barrios en el centro, Llorente vuelta a su posición, Nahuel Molina banquillo. Y la única pieza que podría variar en función de estado de forma, minutos, acumulación de fatiga y sería Griezmann y Baena. Y creo que es muy evidente y creo que todavía le da a Baena para poder ser titular. Pero Y fijaos que Griezmann lo teníamos casi con pie y medio fuera del Atlético el año pasado. Porque ya pensábamos que se iba a ir por la edad, por tal, por el rendimiento. Llega Baena. Buah, Baena le va a quitar la titularidad a Griezmann, lo teníamos todos clarísimo. Y a día de hoy no hay nada claro. Incluso te diría que Griezmann está por encima de Baena. A día de bueno, de hoy. todas maneras, ahí te diría, Adri, que quién decía eso de que Griezmann se iba a ir. Twitter Pues Atleti. claro, sí. Eh, Tú Griezmann ya lo sabes quién lo decía. Sí, ha sí. estado calladito, renovó, siempre ha dicho que se quería quedar, estaba a gusto y ya está. O sea que, y luego, pues Griezmann lo que ha demostrado es que es un jugador que tiene tanta categoría, tanta clase y es tan profesional, aunque muchos dirán, no, el Barça, que bueno, es fantástico. En la vida, que levante la mano quien no haya cometido un error. A ver, yo todos los puñeteros días. Que se le ha caído la clase por las orejas esta temporada. Además, ha dado un poco y da la sensación de que está muy bien físicamente. O sea, muy bien muy bien que el año pasado y que el año anterior, porque ese a lo mejor no ser titular le ha podido ayudar a mantenerse más fresco, aunque a él seguramente le encantaría jugar mucho más minutos, pero en fin, da una muy buena sensación por el campo, ¿no? Además, como es tan elegante cuando corre, cuando se asocia, cuando combina. Pero bueno, yo creo que el equipo, porque también es una cosa que hablábamos estos días aquí, que esto va a ser un poco como escuchaba hoy a Frank Guillén decirlo y estoy muy de acuerdo con él. Dice, yo creo que vamos a ver hoy, o sea, vamos a ver a un Atleti Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Liga y Champions Copa, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Van a ser esas dos caras y creo que la cara importante, vamos a ver, este es el equipo, o debería ser, porque es el equipo que por momentos juega mejor, se asocia mejor, da más sensación de peligro, pero para mí es clarísimamente este equipo con la entrada de Barrios y la salida de Nahuel y Griezmann o Baena. Y os diría que ese Griezmann o Baena es o uno u otro o los dos en detrimento de Lookman o Juliano. Pero que son 12 jugadores los que ahora mismo están para ser titulares y dentro de esos 12, 2 o 3 posiciones que pueden
ser intercambiables dentro del equipo titular. Y con eso hay que ir para adelante lo que queda. Que Sí, suena no. la flauta y que juega unos minutos Sorloth y lo hace bien, que suena la flauta y sale Almada y juega unos minutos bien, pero de los que te tienes que fiar es de los que da la sensación que aguantan el partido ¿no? con más físico, con más presencia, con más carácter, en fin. Sí, no, estoy contigo ahí, Carlitos. Yo creo que hay que ir con ese 11 que tú mencionabas antes. Pero tanto yo como Dani durante el partido hemos estado comentando que a nivel de intensidad solamente se salvan 4. Que Claro. son Pubil, Janko, Llorente y Juliano. A nivel de intensidad. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, Juliano pues no ha estado muy acertado con el balón, ha tenido un par de jugadas donde creo que podría haber decidido mejor, una que se ha metido hacia el centro y ha rematado con la izquierda desviado. Hoy Lookman nos ha demostrado una cosita, y es que, para los que a lo mejor no le habían visto tanto, es un jugador que incluso en días grises tiene gol. Incluso en días grises le llega el balón a 45 o 50 metros de la portería y es capaz de retenerlo durante 3 segundos para ayudar al equipo a salir. Tiene cosas que, joder, yo es que miraba, chicos, estos días y decía, hace 2 años, no os estoy hablando Sí, de la lo que dice época Pau también dorada. es verdad. Juliano ha estado todo el partido ayudando a Nahuel, que tenía Sí, sí, un no, déficit hombre, claro. defensivo. Claro, pero es que esto hemos dicho muchas veces, Adri, Claro. cuando se echa Juliano a los Leones. No, es que juega por decreto, es que corre como un pollo sin cabeza. Pero el trabajo del que nadie habla de Juliano en defensa, que en días como hoy se ha visto especialmente, Sí, sí, sí. pues por eso también juega Juliano y por eso también juega 90 minutos, porque muchas veces hay unos boquetes atrás, bien con Ruggeri, bien con el propio Janko cuando ha jugado, sobre todo cuando el partido está maduro y faltan las fuerzas, bien con Nahuel Molina o incluso con Llorente, que a veces, por cómo te someten los equipos, por cómo van pasando los minutos, se necesitan unas ayudas que Juliano sí da y otros no. Porque termino lo que estaba diciendo de Lookman, es un jugador que creo que demuestra que es muy necesario y que va a ser muy importante y que incluso en un día como hoy que dices, ha jugado Lookman, pues mira, sí, ha metido un gol, ha aguantado muchos balones y que ha habido en algunas jugadas que no retornaba como tenía que retornar Lookman, porque eso le cuesta Pero y, es ve- la y ve- labor de Baena también. veía la vida pasar, Lookman. Ha habido 2 o 3 que veías la vida pasar y decías, Ademola, sigue a tu tío, Ademola. De Entonces, hecho, ha habido una jugada que Ruggeri le ha echado una bronca, que le levantaba los brazos, por eso precisamente, por no seguir al tío que iba con él. y es que, y lo que iba a decir de Lookman y acabo, que hace solo 2 años, no en el siglo de oro del Atleti de hace 20, la eliminatoria contra el Inter que ganamos en penaltis y luego jugamos contra el Borussia Dortmund. Joder, chicos, es que a Milán fuimos a jugar con un equipo que ¿quién marcaba gol en ese equipo? Es que estaba Griezmann, Morata, que estaba en aquella eliminatoria tocado, Correa, que salía del banquillo. ¿Quién podía hacer goles en ese equipo? Es que era, eh, perdonadme, pero era droga dura, ¿eh? Era Sí. droga dura el decir, no tenemos gol. Jugaba Saúl en aquellas eliminatorias todavía, ¿eh? O sea, me refiero, aquello era tremendo. Aquello era tremendo la falta de todo que tenía el equipo. Y ahora miras y dices, bueno, está Julián Álvarez, está Demola Lookman, está Alexander Sorloth, que igual no nos gusta, pero es un jugador que ha estado involucrado en un gol, ha tirado hoy un tiro al larguero, le ha enchufado otro contra el muñeco. Hay otras alternativas, está Alex Baena, está Juliano, que con su profundidad, no teníamos nada de profundidad hace 2 años. En fin, hay argumentos en este equipo como para superar al Brujas en tu casa la semana que viene. Pues yo con eso siento bajar el suflé, tío, porque si el Brujas va a venir a encerrarse aquí, me da que estamos jodidos, ¿eh? De todo lo que has dicho, lo único que yo no estoy de acuerdo es en lo de que el 3-3 sea buen resultado. Pero más que por otra cosa, por la sensación que te da el haber dejado ir ese 0-2. ¿Sabes? Que es como que... Es que en otros tiempos un 0-2 el Atleti hubiera ganado el partido 100%. Entonces ahora lo ves tan endeble, lo ves tan fuera de sitio y esto yo creo que lo que hemos hablado de la intensidad, es que da la sensación de que no están motivados, que es Sí. que, y yo qué sé, y en el chat nos decían, joder, es que
¿Cómo no vas a estar motivado en unos octavos de Champions? Pues da esa sensación, tío. Sí, sí, O sí. sea, no sé, o sea, da la sensación de que hay 4 que se motivan. Hoy, por ejemplo, a Juliano le ves correr, pero hoy fallaba en el pase. A Llorente le ves correr, pero comete 2 errores y parece que se hace pequeñito. No sé, tío. Hay cuatro motivados que son los que tiran del carro todos los Claro. partidos. Sí, sí. Entonces, en el momento en el que te falla Juliano, te falla Llorente, a Pubil le echan una tarjeta amarilla en el minuto Te 30 mete 3 el y Rayo. Sí, ya está, tío. Es sí. que a tomar por culo. El otro día no Pierdes. jugó Juliano, no jugó Llorente, te mete 3 el Rayo. ¿Por qué? Porque no hay intensidad, no hay Claro, luego motivación. podemos hablar de si cambias de sistema 7 veces en el mismo partido. Si pones a un lateral, tanto el derecho como el izquierdo, que necesita tener un tío encima todo el rato para cubrirle las espaldas. Porque hoy a lo mejor Ruggeri no lo ha necesitado tanto, pero Nahuel tienes que tener a un tío todo el tiempo haciendo niñera con él. Y por ejemplo, contra el Barcelona fue Llorente con Ruggeri. Entonces, joder, ¿qué pasa? O sea, estos tíos se supone que los has fichado en algún momento porque son buenos, porque saben jugar al fútbol y de repente se les ha olvidado jugar, tío. Yo lo de los astronautas todavía no lo termino de ver. Lo de que. No sé, tío, pero, o sea, que luego podemos decir, es que no hay plan de juego, es que no sabemos a qué jugamos, es que el Atleti ha perdido toda la identidad, sí, sí lo Habló el podemos Cholo. decir. Pásamelo, Pau. Pásamelo. Y respecto a lo que dice Pau, estoy con lo que dice. Lo peor de hoy es que para mí es un buen resultado. Un penalti de la nada, un gol con la rodilla y otro de propia. Además de esto, se le suma jugada polémica en fuera de juego del Brujas que quedó anulada. Pero según el archivo VAR que me acaba de mandar Pau por vía interna, es gol. Es gol legal, ¿eh? Es gol legal el del Brujas. A Fallo mí, del a VAR. mí, a mí me ha... ¿Cómo que falló el VAR? Sí, sí. Lo acaba de subir archivo VAR en Twitter. Y se ve Pero que se ha esto ha sido gol. equivocado. Se ve que se ha equivocado No, el. Ese es el gol anulado del Brujas. No, 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 pero esto ha sido gol. Esto es lo que ha rematado Tresoldi y ha acabado luego Claro, remachando. pero lo ha anulado el VAR. no, esto ha pitado gol, ¿eh? Es gol, es gol. Esto ha sido gol. Esto ha sido gol. ¿Ah, Esto ha sí? sido gol. ¿Este no es Sí, el el anulado, el primero? No, 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 no. O sea, lo anuló el árbitro en in situ y este ha en sido, el VAR le el dijo, 2-2. sí, sí, Este ha sí, sido el 2-2 que remata el número 7, rechaza a Black, que es ahí donde decía yo que creo que ha estado un despeje un poco blandito, y remacha, no me acuerdo de la pronunciación del nombre, sí, Oñadieka, el número 15. Vale, pues nada, Eh, entonces ha pitado se ha gol. fumado un porro, Pau. Vale. y a mí ya en directo me parecía que era gol. O sea, fijaros, hay muchísimo. O sea, esto en fútbol, este fuera de juego es enorme. O sea, hay prácticamente un cuerpo. 30, 40 centímetros de Sí, no, sí, sí, distancia. esto es gol, esto es gol. Sí, Mm. sí, esto fue gol. A Además, ver, por el culo de Janko, ¿eh? pito fuera de juego el árbitro en el momento, pero luego fue gol. Mm, ujú. En fin, bueno, no sé. Está diciendo por ahí Eras en el chat que no sabe por qué se jugó contra el Betis, se jugó al primer pase rápido y al día siguiente se tiran 10 segundos. Es que es muy diferente. La Que tiene una intensidad. Es explicación que sencilla, claro. El Brujas no te ha ido a buscar como te fue a buscar el Betis, que en mi opinión fue un planteamiento erróneo de Pellegrini. Y fijaros si fue un planteamiento erróneo que se metió atrás 4 días después. O sea, el Betis fue un equipo absolutamente suicida contra el Atlético de Madrid, haciendo marcaje individual en el primer minuto de partido por todo el campo. Y el Atleti ahí ese día, pues se alinearon los planetas, sabía que que podía pasar eso y se lió a pegar pases al primer toque con una precisión que ni en el Pro Evolution Soccer número 6. Entonces, No, pero aquello fue alucinante, pero es que hoy el Brujas no te ha ido hombre a buscar por todo el campo, ha hecho como guerra de guerrillas por momentos, haciéndote bloque medio por muchos momentos, saltando cuando había el más mínimo desajuste con 2 o 3 jugadores. No era tan fácil combinar como lo del otro día. Lo del otro día es que no te quedaba otra. El Betis decidió ir a tumba abierta y entonces te veías obligado a dar pases como locos, pum, 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 y salió muy bien el Atleti de esa presión. sí, o sea, hay que ver lo que tienen en común los partidos que hemos ganado últimamente. Desde el Betis de Copa, si ves, los que hemos ganado ha sido Betis de Copa y Barcelona en Copa,
que los dos hicieron lo mismo exactamente, que recuerdo cuando entraste que lo estuvimos hablando, que el Barcelona también jugó a lo suicida pero a muerte, y el resto son de los que te esperan atrás. Y esto es lo que, o sea, y volvemos a repetir, y esto es como el ajo igual, pero ya dijo el Cholo que no eran capaces de encontrar el camino para abrir las defensas cerradas. Y, y es lo que nos tenemos que esperar. O sea, contra equipos cerrados, Y eso, Dani, que no se han cerrado tanto, que se van a cerrar más el martes, ¿eh? pues lo vamos a llevar jodido y lo vamos a pasar muy mal. No, vamos a ver, ¿no? La diferencia es que, bueno, tenemos una buena prueba, una buena referencia cercana el otro día contra el Betis. Este es un equipo interesante, joven, dinámico, eléctrico, con un gran contragolpe, con un gran dinamismo, que además, una cosa que suelen tener los equipos jóvenes es que cuando van por delante en el marcador se vienen arriba y son especialmente peligrosos. No importa nada y conviertes ese fervor en una energía extra. Pero también son jugadores jóvenes en el otro sentido. No es lo mismo ser Anthony y Abde haciendo labores defensivas y luego aportar lo que tú aportas en ataque, pero sobre todo tener la inteligencia y tener el oficio que tienen esos jugadores ya con la experiencia que tienen para ayudar al equipo atrás, que vamos a ver qué equipo saca el Brujas y vamos a ver cómo esos jovencitos son capaces de hacer el muelle y estar metidos atrás, pero luego salir, pero luego volver, pero someterse a la presión del Metropolitano por momentos muy intensa. No es tan fácil ajustar eso cuando tienes un equipo, vamos a decir, más inexperto, ¿no? Entonces, seguro que compiten, seguro que lo ponen muy difícil, pero bueno, que no debería de costar entrar tanto como contra el Betis, porque el Betis es otro equipo, hasta el punto de que va a pelear por... Que por cierto, dice Pau que ha ganado el Villarreal al Levante, ¿eh? Y esto tenemos Cholo. Bueno. Tenemos Cholito, a ver qué dice. Sí, un buen resultado, pero dio la sensación de que pues, se podía llevar, no finiquitar ni mucho menos la eliminatoria, pero sí llevarse un resultado bastante mejor. Bueno, si terminaba el primer tiempo y lo veíamos de esa manera, claro que sí. Si veíamos el contexto del partido en sí, creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron y bueno, hasta la vuelta ahora en nuestra casa y esperemos poder hacer un gran partido. Y hoy de cara al partido de vuelta, ¿qué puede haber que mejorar con respecto al de hoy? Mejorar en todo. Solo lo último, le íbamos a preguntar por el Metropolitano, pero se marchaba ya Diego Pablo Simeone, que nos decía que tenía que atender a otros compromisos, así que bueno, ya nos lo han dicho los jugadores, que el Metropolitano va a ser muy importante, pero nos ha dado tiempo a hacerla. Ya se ha cansado, Sergio, ya se ha cansado el Cholo de contestar como es. Estas cosas no me gustan. No me gustan. Y soy el defensor número 1 del Cholo, pero estas cosas no me gustan. Creo que además este en concreto es un periodista al que conocemos de sobra porque hace un montón de partidos para Movistar y no puede haber tipo más educado, tranquilo y con tacto. Y bueno, no creo que hay maneras muy diferentes de acabar Sí. Incluso aunque no quieras hablar. Hay maneras muy diferentes de acabar la entrevista, porque además no han sido, creo, preguntas incómodas, han sido preguntas bastante benévolas, incluso diría. Volvemos a lo mismo, Carlitos. ¿No crees que está el Cholo muy quemado ya? Sí. De estos temas. No de estos temas. De general, sí, bueno, en general. No, pero yo creo que lo que está quemado es de que o sea, la sensación que da es que hay muchas cosas de las que ocurren que están súper trabajadas, súper estudiadas, súper advertidas y aún así se repiten una y otra vez. Y esto es lo que por muchos momentos... Sí. O sea, yo creo que también... O sea, quiero que el otro día Dani me da la sensación de que hizo un ejercicio de protección al grupo al acabar el partido del Rayo que seguramente no se merecían los jugadores. Sí. Pero lo hizo, dio la cara por el equipo y lo hizo. Y hay una serie de cosas que me imagino que le calientan mucho. Lo que pasa es que él también sabe que tiene que morderse la lengua y medir eso de manera increíble, porque cuanto descontentas a 3 se te puede... o sea, es muy difícil gestionar eso y yo creo que va más por ahí. Porque al final la respuesta que ha dado a la primera pregunta, estoy muy de acuerdo con él. O sea, creo que visto lo visto, el empate es bueno.
O sea, si uno se queda en el primer tiempo, dice, joder, pues claro, íbamos 0-2, pues menuda vaina. Pero visto lo visto y visto cómo viene la mano, el 3-3 no es mal resultado, no es una hecatombe. Y a partir de ahí, que eso lo ha dicho muy tranquilo y muy natural, pues me imagino que ya la siguiente pregunta te hace conectar con determinadas situaciones de partido o con la imaginación de que te quieren llevar a cierto terreno con la pregunta y ahí ya te calientas. Y yo creo, Dani, que va más por el hecho de que hay cosas que están muy trabajadas y muy estudiadas y que siguen sucediendo. Y lo del gol en el minuto 90 por el lado derecho me da que es una de esas. Sí, pero eso es O que... sea, no puedes estar defendiendo, estamos diciendo el Barça, no puedes estar defendiendo a 35, 40 metros de tu portería Claro, estando pero eso lo y mira, abierto a la izquierda así. no sé si sigues muchos canales que hablen del Atleti durante, o sea, en YouTube y demás, pero durante la última semana, Nahuel Molina volvió a ser el Sí, campeón del sí, mundo sí. de Argentina. O sea, es Bueno, que he visto vídeos incluso exclusivos de Nahuel Molina diciendo ha vuelto. Claro, entonces, cuando tú ves a Nahuel Molina, Serían cuidado, las cuentas secundarias de Kevin o algo de eso. cuidado lo que dices, Dani, que hoy de hecho hay por ahí una peleita entre varios canales del Atleti. Hoy. así, no lo Sí, sé, tío, pero sí, sí. yo te hablo Cuidado, de un vídeo que he visto exactamente de uno en concreto que cuando lo ves dices, o sea, de verdad, ¿sabes? O sea, ¿Sabes lo si que pasa? Que la gente habla con la bufanda puesta, Dani, y es muy ya, difícil así tío, analizar nada. pero es que, o sea, si viendo lo que hablábamos antes de que es que necesita una niñera todo el tiempo en defensa. Sí. O sea, porque fíjate que hemos dicho, joder, Nahuel Molina contra el Barça parecía increíble tal, pero tú hoy le veías, tío, y siempre estaba Juliano cubriéndole el sitio. Llorente cubriéndole el espacio. Pubil recuperando su posición. Joder, tío, si es que si sabes lo que es, si lo sabes, y sí es verdad, tienes un campeón del mundo ahí, pero, o sea, está muy lejos de ser ese Totalmente campeón. de acuerdo, Pau. En la banda de Nahuel pones a Baena a su lado y nos meten 5. Es que, claro, y por ejemplo, lo que hablábamos de Baena cuando has entrado, que decías que le estábamos poniendo verde. No, o sea, la cuestión es que yo creo que Baena no sabía dónde venía. A Baena le dijeron el primer día, tío, tienes que correr 40 metros para atrás y 40 metros para adelante, y se ha desmotivado también. Pero lo No corría sé, en el Villarreal, ¿eh? pues tío, pues no lo sé. Entonces aquí no sé a qué se pensaba que venía, sinceramente. No sé. Yo creo que hay muchos Pero el jugadores que tema llegan al Atleti de y te transforman. lo del tema de Baena, yo es Es que digno de insisto. estudio, tío, es digno de Yo, estudio. yo insisto, chicos, en que se ha perdido 11, 12, 13 partidos. Además, lesiones todas como muy diferentes. Ha tenido 2 problemas musculares, cada uno en una zona diferente. Ha tenido la apendicitis que le tuvo 3 semanas KO y que eso hace que pierdas masa muscular, ritmo de competición. O sea, entre unas cosas y otras ha estado 50 y pico días lesionado Baena en lo que va de temporada, que son 2 meses y que son el equivalente a 10, 12 partidos. O sea, que tú O crees que va sea, más por tema de estado de físico que bueno, por... no ha logrado encadenar un mes seguido, de titularidades Baena y de ritmo y de sensaciones y de pegar una buena asistencia en un partido y de enlazar. Bueno, acordaros que salió de la apendicitis, 10 minutos contra el Madrid en el 5-2, salió en el minuto 80 y largos, le dio esa asistencia a Griezmann. Claro, y fue como, joder, Baena, pero si es que ha estado el pobre que no ha podido jugar. Tenemos la mala suerte de que muchos jugadores han tenido muchas lesiones, no han seguido el ritmo de competición como dice Carlos, a eso Baena súmale es, Lenormand, súmale en inglés, Si es súmale que Baena es un gran jugador y no ha tenido suerte. Jiménez. O sea, no ha logrado no ha logrado encadenar, pues eso, 4, 5, 6 semanas de partidos y de buenas sensaciones y de ir hacia arriba en lo que a físico y forma se refiere. Pues una pena, pero a lo mejor nos encontramos la mejor versión de Baena en el mes de marzo y en el mes de abril, que es cuando verdaderamente te juegas las castañas en todo. A mí me parece un jugón y me parece un futbolista que, hombre, y también lo hemos dicho aquí alguna vez, si en este equipo hemos tenido paciencia con jugadores, disculpadme, y no tengo nada en contra de ellos, pero aquí venía Vitolo y, hombre, a Vitolo se la espera un añito.
A Tomás Lemar le hemos esperado 17 siglos. Me refiero, si se ha esperado por muchos jugadores al menos un año, hombre, por un jugador de la clase de Baena, que además ha tenido 3 lesiones en 6 meses, pues hombre, chicos, yo creo que no hay que ponerle en el disparadero, hay que exigirle más. Lo dijo Simeone en la rueda de prensa de ayer. No, con Baena sabemos el jugador que es y le vamos a exigir más y todo porque sabemos que lo puede dar. O sea que bueno, vamos a calmarnos. Sí, yo A ahí Baena hay estoy, que esperar, le dice Pau, ¿eh? sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, a Baena, Cardoso y a otros tantos. Hemos tenido mala O suerte sea, también, ¿eh? a lo que yo voy con lo que decía de Baena es que la sensación de que el 90% de los jugadores de la plantilla no están en su mejor versión, pero no están ni cerca de llegar a su mejor versión, es preocupante. O sea, para mí es lo más preocupante de todo lo que le pasa al Atleti, ¿eh? O sea, luego podemos Sí, hablar sí. de mil cosas, de actitudes, Todo, de todo en general, táctica, sí, podemos sí. hablar lo que quieras, pero para mí lo más Se nos ha importante juntado, y se lo nos ha más juntado preocupante de eso esto. con. Se nos ha juntado eso con los fichajes que hizo Carlos Bucero, que Pato Alemán ha tenido que arreglar ahora en el mercado invernal. Se nos ha juntado todo, en general. O sea, el equipo no ha estado 100% en ningún momento de ninguna competición. O sea, si es que Y a mí, hasta día de y a hoy, mí me, hasta día de hoy, que Carlitos ha dicho antes, ya sé el 11 ideal que tiene el Atlético de Madrid. Hasta el día de hoy. Porque sí, antes claro, no lo teníamos. Es que antes no lo teníamos. No, pero no, si es que el Cholo nos ha precisamente, costado, ¿eh? Nos ha pero costado. si es que el Cholo precisamente era un entrenador al que sobre todo que le gustan los jugadores polivalentes, y entonces siempre movía mucho ese 11 titular. Sí, sí. Pero, pero es que ahora tienes a 11 tíos que juegan y que sabes que son los únicos que pueden dar la cara por lo que sea, De ¿sabes? todas maneras, Y es para de que 11 y para de contar. hay una cosa que sale mucho en tertulias, así un poco más de andar por casa, ¿no? Tertulias del Atleti y charlas con amigos y aficionados y tal, y es que ¿cuántos años llevamos, chicos, diciendo que sobran 10 o 12 jugadores? Es que no puede ser que desde hace 5 o 10 años Seguimos con lo todos mismo. los años sobren 10 jugadores. Sí. Es que no es normal. Es que yo no conozco ningún equipo de, vamos a decir, el top 5 de cada una de las 5 grandes ligas en Europa al que le sobren desde hace años todas las temporadas 10 o 12 jugadores. Es que no es lógico. O sea, es que estamos siempre con lo de la limpia en verano. Pero vamos a ver, si es que un equipo precisamente no se puede construir haciendo limpias todos los veranos. Ya. Entonces, es que ¿desde cuándo llevamos diciendo hay que echar a 10 o 12 jugadores en verano? Pero vamos a ver. Pero si es que lo gracioso es que los echas y traes gente peor. ¿Sabes? Que Claro, echas o sea, a Mario Hermoso, echas que no estoy a diciendo, Reinildo. que no estoy diciendo que si ahora vamos uno por uno, yo no dijera, pues yo a este no me lo quedaría, pues yo a este no me lo quedaría y acabe sumando 10. Si no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no es serio y eso parte desde la planificación deportiva, no desde el entrenador. Totalmente. Y de planificación deportiva y los ejecutivos de mayor rango del Ejecutivos club. sacapuntas. No Sí, puede, sí, no puede ser, no totalmente. puede ser que el 40% de la Pero- plantilla, a la mayoría de aficionados, nos sobren temporada tras temporada desde hace 5 o 6 años. ¿No es O sea, normal? estando de acuerdo con vosotros, ¿vosotros creéis de verdad que no le preguntan al Cholo lo que quiere que venga y lo que quiere que se marche? Pero es que no lo sé, es que ya no lo sé, Dani. Yo ya no lo sé. Claro, o sea, ¿de verdad lo pensáis? O sea, Yo lo único que sé, que- Dani, es que le quitan a Trippier y le traen a Nahuel Molina. ya, vale, Le quitan a, pero- a Thomas Partey y le traen a Héctor Herrera. pero Le quitan a... ¿tú crees que en ese momento al Cholo le pareció un mal cambio? ¿Y qué va a decir el Cholo? ¿Qué va a No, decir? pero si además le traen al titular de la selección argentina. Claro, se lo venderán muy está bien. saliendo. Se lo venderán O sea, muy bien. Mira, te he quitado te he quitado pero a Trippier, pero te traigo al titular de la selección argentina. ¿Qué te parece? Ya, O sea, pues de si puta está madre. claro, si está claro que en el Atleti, como llega una oferta de X cantidad por cualquier jugador, el Atleti la va a aceptar. Porque por lo que sea, así es el equipo, ¿sabes? Y porque Hay muchas precisamente cosas incoherentes. a Hay esas dos muchas, personas les encantan los billetes. Ya está, ¿sabes? Si hay eso lo muchas cosas sabemos. incoherentes, dice Paulo por ahí. Bueno, recordemos que lo de Nico fue un capricho y tal del Cholo. Vamos a matizar. No está 30 fichado y- todavía, ¿eh? No, pero 31 de agosto el Atleti necesitaba un jugador en el lado izquierdo.
Entonces, pues se puso a tiro Nico y puedo imaginarme al Cholo, que ya sabéis que muchas veces es como muy cabezón, diciendo que venga Nico, que venga Nico, que venga Nico, que pongo yo pasta para que venga Nico, pero no a lo mejor porque le enamorara a Nico, sino porque diría, Por tener confianza. jugador internacional, con experiencia, sea mejor o peor, necesito un jugador más para que me cubra ese lado. Si lo de Nico, La primera opción que era no, Lukman. que se ha empeñado el Cholo, que no sé qué, sí, pero porque había necesidad de traer un jugador ahí. Y nos haya gustado más o nos haya gustado menos Nico, que el tiempo creo que nos ha acabado dando un poco la razón, pues mira, fue un jugador que tuvo impacto nada más llegar, que ese primer mes de septiembre jugó muy bien, esa es la realidad, el mes de septiembre jugó muy bien contra el Villarreal, contra el Real Madrid, su estreno en Champions, estuvo bien, y luego ha ido hacia abajo, también varias lesiones No es mal musculares, jugador, etcétera. no es mal jugador, lo que tienen 32 millones no vale. No Sí, vale, sí, Nico. bueno, Pero, la conversación va más por ahí, efectivamente. pero un va más por ahí. Nico, un jugador como Nico, tenerlo en el banquillo, tenerlo de suplente, no lo veo mal. O sea, al final es un jugador desequilibrante que te puede hacer un partido bien, un partido mal, pero 32 millones no vale Nico ni de coña. O sea, Creo que lo que ha demostrado Nico es que es un jugador que, a pesar de los registros goleadores que tuvo en la Fiorentina, que fueron muy interesantes y que luego no ha logrado mantener en la Juve, pues porque en la Juve tampoco ha jugado tanto, ha sido más irregular, ha tenido también lesiones y demás. En el Atleti es un poco esa línea. A mí me parece que es un jugador que es aprovechable para ser fondo de armario, pero es un jugador que quizá le vimos contra el Villarreal, que se estrenó con gol y tal, y dijimos, uy, qué tío más interesante, uy, pues justo lo que necesitábamos, un tío que esté por la banda, así discreto, pero que me acabe firmando 8 goles y 5 asistencias a final de año. Error, no va a generar 13 goles, ni 14, ni 8, Nico González. Entonces, es un jugador que da la sensación de ser aprovechable para contextos de partido fuera de casa, donde tienes que aguantar, donde tienes que ser más guerrero, para ser un futbolista de los 20-25 minutos finales en determinados contextos. Eso también importa, porque eso es otra cosa de las que muchas veces no se habla. Claro, no es que un jugador te tiene que servir para todos los partidos, fuera de casa, dentro de casa. Todo. Bueno, pues el fútbol se especializa cada vez más y hace que incluso haya jugadores que diferentes contextos. Sí. Que en diferentes contextos sean más interesantes. A mí me parece que si el Atleti lo consigue por 15 millones de euros, vamos a poner, para ser un jugador, el jugador número 19 o 20 de la plantilla, ¿por qué Sí. no? Pero bueno, ya hablaremos de Nico González. Nico sí que es de esos candidatos a ser soldado del Cholo abiertamente, sí. Y perdón por lo que voy a decir, Carlos, pero la sombra de Carrasco nos persigue por la banda izquierda. Ya, tío, pero es que no Ya, puedes pero estar pasado toda la puta vida. Es que- yo es que Carrasco le tengo así, No, bueno, pues pero parece cierto que cariño. parece que con Lukman, no sé, han encontrado un poco la tecla, ¿no? De... A mí ¿Sabes qué lo que me pasa? pasaba con Carrasco es que nunca me llegó a enamorar porque me daba la sensación de que Carrasco jugaba cuando a él le apetecía. Sí, sí. Y eso es Justo. algo El carácter, el carácter. a mí nunca me gustó eso, y encima un carácter un poco complicado. Sí. Siempre Esos se tenemos dijo que aquí, de esos se tenemos dijo aquí en el que Atleti. no tenía grandes amigos en el vestuario, ¿no? Que iba un poco por su lado, la estrellita, el no sé qué, tal. Bueno, a mí nunca me llegó a enamorar, reconociendo que era un jugador muy desequilibrante, muy rápido, con gol, diferente, sí. Sí, era el típico jugador ese que te desatascaba los partidos como los dos de hoy, los que te encierran atrás y como un Correa, un Carrasco, ese tipo de jugadores a día de hoy no los tiene el Atlético. Lukman es el más parecido que Sí, puede es el ser más a lo parecido. que era Carrasco. Pero De tiene todas más maneras, gol, ¿eh? sí, o Lukman sea, tiene más gol. sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. O sea, es que Carrasco, Carrasco, la mejor temporada de la vida de Carrasco en el Atlético, ¿cuántos goles marcó Carrasco? ¿10, 12? pero ¿13? jugando de carrilero. Bueno, Pero no sé. Carrasco tenía una cosa que Lukman todavía no la tiene, ¿eh? Y es el despliegue físico que tenía Carrasco, que bajaba a defender. Eso no era una locura, ¿eh? Madrid, que a Carrasco le costó 2 Le años en costó, le China costó. entender que tenía que correr para Es atrás. verdad, ¿Sabes? tuvo que volver de China para entenderlo, Claro, o pero sea, cuando volvió, y Carrasco, o sea, su desarrollo en el Atlético de Madrid ha sido de carrilero. sí, O sí, sea, sí. sí, Se sí, tuvo que reconvertir a carrilero para poder jugar en el Atlético. pero esa ya es más la segunda época. Si nos fijamos en el Carrasco que llega al Atlético, el primer año es el año que llega a la final de Milán y que es un jugador súper interesante, que era pues más un extremo a la antigua usanza o un por Sí, momentos extremo más interior. El primer año de Carrasco, que marca el gol en Milán y demás, el primer año de Carrasco en el Atlético marca 5 goles.
y uno de ellos es en la final de la Champions. Pues Y a el mí, a siguiente, mí me gustó más la segunda etapa de Carrasco, cuando Claro, empezó. pero y la segunda temporada, que es cuando explota en el Atleti, que le calzan el número 10, en Sí. aquella temporada, marca 14 goles entre todas las competiciones. Es su mejor registro en el Atleti. Nunca ya llegó a acercarse a esos números en goles, ni en la segunda etapa, siendo tan importante como fue en la Liga que se ganó en el 21. Es decir, que era un jugador que también tenía mucho de highlight, es decir, intentaba muchos regates, era muy rápido, chutaba mucho, aunque se fuese el tiro al segundo anfiteatro, y entonces, pero luego realmente lo piensas y sí, aportó mucho al Atleti en muchos momentos, pero tiene mucho más gol a de Mola Lukman, mucho más gol. Sí, sí, sí. a ver, eso yo ya no lo sé porque no he Sí, seguido sí. mucho a Lukman, pero Mm. creo que sí, o sea, que Sí, a sí, Carrasco le costó Lukman tiene mucho gol. reinventarse. O sea, De hecho, en la final de la Europa League le mete 3 al Leverkusen. En poco tiempo. y viendo de todas maneras cómo está el equipo ahora mismo, es que me parecería incluso más lógico que volviese a esa línea de defensa de 5 y tratar de hacer carrileros que cojan toda la banda, pero no sé por qué. O sea, fíjate que con lo que es el Cholo que muchos años le podíamos recriminar, que a lo mejor no se atreviese a intentar hacer esa evolución, este año a lo mejor se está empeñando demasiado en intentar hacerla. El año pasado empezó con la línea de 5, no sé si os acordaréis. Sí. El comienzo de la temporada. Y le fue fatal. O sea, creo que hizo 5 partidos seguidos con línea de 5 y perdió los 5. O algo así. Y ahí ya Tengo fue una sorpresa. cuando tuvo que volver al 4-4-2. Tengo una sorpresa. A ver. ¿A quién estabais pidiendo que saliese a hablar? A Julián, pues No, venga, dale. habéis dicho otro nombre. ¿A Baena, Julián o a Venga, ¿Molina? valientes, Molina? valientes. Habéis dicho Nahuel Molina. Molina. Sí, venga. Pues Ha salido. Esto ha dicho los micrófonos de la COPE. A ver si voy a hacer un audio. No sé si al final se valora ¿Se el oye? empate como en Champions fuera de casa un buen resultado y sobre todo teniendo el Metropolitano a la vuelta. Bueno, al final es un mata-mata y no perder, creo que hay que darle su punto. Obviamente que no hayan convertido los 3 goles por ahí es motivo de meterle su autocrítica y su trabajo. Y sabiendo que jugamos en el Metropolitano, ¿qué te puedo decir? Es una fiesta cada vez que nos toca jugar ahí con nuestra afición, entonces nada, con mucha ilusión y con mucha ganas. Bueno, Juanma, pues hasta aquí las palabras de... Bueno, el micrófono de Antonio Ruiz para la COPE. Nahuel Molina, ¿le queréis escuchar? Chavales, ¿le habéis escuchado? Menos mal, menos mal. Sí, y ha dicho la palabra autocrítica y metropolitano en el mismo. Sí, pero En la misma frase. ¿no os cansa también un poco el tono conformista, tío? Sí. Vale, Más que el tono conformista, el pasarse la pelota unos a otros. Claro, o sea, que como que... Que lo diga él, yo no me mojo. Quitando el otro día a Oblak, que soltó lo que soltó, y dio muchísima polémica de que hemos tirado a la liga, de que tal, que no sé Pero- qué. Quitando eso, el resto no se moja, no dice nada. Las palabras de Oblak nos dio la sensación que era como que encendió la bomba y la dejó caer así en el vestuario. Sí. Y a Sí. ver qué pasa. Es que tenéis que entender la posición de Oblak, que obviamente no es agradable si la escucha el Cholo o si la escucha algún compañero, pero tenéis que entender a Oblak, que está en la portería, que le cascan 3 goles el Rayo Vallecano, que en ese momento estás con el calentón de que chillándole a los jugadores, a los compañeros, a tal no sé qué, llega y te toca a ti encima hablar en rueda de prensa Claro. lo que hablábamos antes, y es que al final sí, que es el capitán y tiene que dar la cara y tiene que suavizar un poco el tema, pero hay momentos que es verdad que... ¿Tienes Cholo rueda de prensa vía interna? Dice Carlitos. Dale caña. Sí, han sido 2 minutos. Vamos a ver si se ha explayado un poquito más que lo que hemos visto en los micrófonos de zona mixta en Movistar Plus. ¿Qué importancia le das exactamente a lo que pueda daros el público del Metropolitano el próximo martes? Bueno, no solo el martes, necesitamos el sábado en Liga estar con nuestra gente. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo
todos para que aparezcan cosas positivas. Y bueno, esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora, el sábado primero y evidentemente el martes, porque se juega cada 3 días, como bien lo dice el calendario. Y bueno, lo que importa es ganar. A la izquierda, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera en directo para el larguero de la cadena SER. Después de una primera parte bastante solvente, la segunda es muy distinta. Volvéis a encajar goles. Nunca el Atlético de Madrid en la Champions había encajado 9 partidos seguidos. No sé qué te dice ese dato y qué se pudo hacer mejor en la segunda parte que no se hizo y que se hizo en la primera. Gracias. Bueno, siempre se puede mejorar en todo. Creo que la verdad de todos los equipos que han pasado por acá, ustedes vieron en los partidos que han tocado jugar de local, salvo el Arsenal, que creo que era el principio del entrenador que hoy está. Después han competido muy bien, han logrado siempre estar en ventaja en los partidos. Nosotros tuvimos en ventaja con el 2-0, con el 3-2, teniendo la posibilidad de Sorlot de cabeza y con la que saca el portero muy bien. Pero la verdad que ellos juegan bien. La verdad que es un equipo dinámico, un equipo que lo decíamos en la previa, quizás el que más intensidad tenga en la Champions, y sabíamos que no le íbamos a pasar bien y que iba a ser un partido complicado y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo, y bueno, nos pusimos en ventaja otra vez y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3 donde ellos logran encontrar muchos pases por dentro para obviamente después romper por fuera, y lo encontraron y lo sabíamos y bueno. Bueno, en fin, no sé, ¿veis? Al final ha dejado ahí un mensajito tranqui. Hemos cometido errores que les han facilitado a ellos el gol. Sí, pero eso no te tranquiliza, tío. Y sobre todo viendo que el sábado hace un cambio de equipo tan grande que te da la sensación de que la liga no importa, ¿sabes? Si por lo que sea, o sea, fíjate, un caso hipotético que creo que no va a pasar, pero por lo que sea pudiera pasar, caes contra el Brujas, te remonta el Barcelona y vuelves a tirar estos 2 partidos que están entre medias haciendo esos cambios que, bueno, no los tiras, que realmente lo que estás haciendo es dar descanso a los que realmente confías en ellos. Te coge el Betis y ¿qué haces después? Hombre, Dani, pero yo no me imagino un escenario tan dramático. O sea, claro, puede pasar, pero no a 19 de febrero a las 12:06 de la noche no me puedo imaginar un escenario donde al Atleti le remontan y donde pierde contra el Brujas en casa. O sea, es fútbol y puede pasar de todo, y el Atleti viene en una dinámica que no te puedes fiar ni de tu abuela, pero en fin. ¿Sabes qué pasa? Que la sensación es que dependes más de que el otro equipo te juega a 40 metros de su portería que de lo que puedas hacer tú. Yo creo que este Atlético no tiene un plan B, dice Pau. Pero no sé, he visto al Atlético en peores situaciones y creo que... Y al Cholo también, Adri, pero sí. Esa sensación de cansancio. Sí, no, eso está claro. Todo eso es lo que hace que te preocupes. Pero sobre todo la prensa, O sea, yo al Cholo cuando lo veo en prensa, cuando tiene que hablar o cuando tal, lo que da la sensación es que el equipo en general está cansado de la prensa. O sea, ya no solo de la prensa, tío. Yo creo que están, o sea, la sensación es que están cansados entre ellos ya. Semana en la que jugamos contra el Barcelona, que si Julián Álvarez no sé qué, que si cerca de tal, que si no sé cuánto, que si el Cholo fuera, el tal, no sé, claro, como pero el Cholo, constantemente intentando desequilibrarnos, ¿sabes? Claro, pero el Cholo parece que como que está cansado de intentar que sus jugadores hagan lo que él quiere. Los otros parece que están cansados de escucharle. No sé, tío, o sea, es una sí, puede ser que parezca la sensación de que no siguen no siguen al Cholo. Claro, o sea, es que... pero esto se acababa rapidito, quiero decir, y eso sí que es una cuestión de club. No siguen al Cholo, sale el club y renueva el Cholo 2 años más, tiene contrato hasta el 27. No, claro, pero esos son el tipo de decisiones que si tú has firmado este año por el Atleti y te llamas Pepito Pérez
y no quieres seguir al Cholo, pues o cambias tu manera de verlo o Yo pues tengo fe, Carlitos, Dani, tengo fe, no en el Cholo, sino fe en Mateo Alemán. Yo creo que es el mejor fichaje que hemos podido hacer este año, ¿eh? Claro, pero fíjate que Mateo Alemán trae de la mano las especulaciones de Bueno, pero que escúchame, el Dani, cambio puede estar cerca. pero escúchame, si Mateo Alemán, que es un tío que conocemos, es un tío inteligente, trae de la mano esas especulaciones y quiere que lo mejor para el equipo, para el Atlético, es que el Cholo lo abandone y llegan a un buen acuerdo. Y si es por el bien del Atlético, para Sí, adelante. o sea, O sea, para mira, adelante. yo ya con la mano en el corazón, tío, por estos temas, yo lo único que espero, tío, es que el Cholo no se vaya por la puerta de atrás, pase lo que pase. Claro, claro, mientras no pase eso, lógicamente, mientras no pase eso, si esto va a mejorar al Atlético de Madrid, yo para adelante. Si el Mateo Alemán tiene un acuerdo con el Cholo para mejorar la próxima plantilla, que él siga y tal, para adelante también. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que se vaya a decidir. Porque ha venido un tío que conoce el ámbito futbolístico, ha mejorado de equipos como el Barcelona, que a la vista están, de jugadores como Pedri, que nadie conocía, los ha fichado, jugadores como Rafinha, tal. O sea, habrá que darle un poquito de confianza a ese tipo de personas, ¿no? Sí, bueno, yo no creo, sí, estoy de acuerdo. Yo no creo que sea ahora momento de que nos pongamos a hablar, digo en general, chicos, de pues que no se vaya por la puerta de atrás, tal, pues estoy completamente de acuerdo. O sea, o sea, no me pongo ni a pensar en que se pueda ir de momento, ¿no? Y que el fútbol da muchas vueltas. Si tú consigues acabar la Liga tercero, ganas la Copa del Rey y llegas a semifinales de Champions, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Quién va a venir el año que viene? ¿Quién va a venir el año que viene que te pueda garantizar un modelo de gestión desde el banquillo que pudiese repetir una semifinal de Champions, un título de Copa y, bueno, seguramente pelear en la Liga es algo que te podría intentar garantizar otro entrenador y el propio Simeone. Pero me refiero que, en fin, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo. Ahora de Iremos momento, viendo. en menos de 3 días tenemos otro partido. Tenemos Pues, más, sí.